Lo primero es la estadificación y ya después va a haber una segunda charla acerca de la evaluación post-tratamiento. Sin embargo, vamos a empezar entonces. Lo primero son unas generalidades. Vamos a hablar algo breve acerca de la epidemiología del cáncer de colon y recto, siendo la tercera causa de cáncer en el mundo, en mujeres, va de tercer lugar después del seno y el pulmón, y en hombres va solamente detrás del pulmón, siendo en ambos casos cercano al 10%. Perdón, es que estoy postulando. Estas dos tablas, la primera es acerca de nuevos casos que hubo en el 2020 según datos de Globocan, donde ocupaba el tercer puesto, y la mortalidad es el segundo puesto a nivel mundial, siendo de igual forma un 9.4%. La siguiente tabla que les voy a mostrar es el número de casos estimados nuevos por sexo, siendo a la izquierda en hombres, tercera causa de cáncer a nivel mundial, siendo el 10.6%, y en mujeres la segunda, siendo el 9.4%. ¿Qué tenemos nosotros de datos de Colombia? Estos son los datos también de Globocan de 2020, donde tenemos una incidencia en ambos sexos de 10.783 personas por cada anual, y una mortalidad que está cerca de los 5.417 de igual forma anual. Entonces hay algunas generalidades acerca de la anatomía que debemos mencionar para ubicarnos. Lo primero es cómo es la división de la anatomía rectal. Lo que tenemos entonces a la izquierda es una imagen corte sagital, secuencias con información T2, que nos dice cómo debe hacerse la medición en la resonancia magnética, y desde la unión, usualmente desde la unión anorrectal se divide en 3, siendo de 0 a 5 el tercio inferior, de 5 a 10 tercio medio, y de 10 a 15 el tercio superior, y aquí está cómo debe hacerse la medida en las imágenes de resonancia magnética. Otro punto a tener en cuenta es los límites y las características que se demuestran entre cada uno de los tercios, ya que tienen ciertas características. ¿Cuál es la referencia anatómica a tener en cuenta en el recto superior? Tenemos que tener en cuenta el repliegue peritoneal anterior. Esto también nos demuestra, esto es un corte sagital, en azul se ve el repliegue peritoneal anterior, y en el corte longitudinal en el esquema lo que vemos es cómo es la cobertura del peritoneo, que cubre hasta casi un 75% del aspecto anterior del recto. En cuanto al recto medio, vemos que cubre más o menos un 50%. Y en cuanto al recto inferior, podemos ver que no está cubierto por peritoneo, únicamente por la grasa y la fascia mesorrectal. Y aquí lo que podemos ver son los límites, tanto anterior, donde debe haber un espacio de grasa, y aquí tenemos también el espacio presacro, que es otro de los sitios donde puede haber invasión tumoral. La parte de protocolo, las imágenes de las tengo, voy a poner los cortecitos de los cortes como son, sagital, coronal y axial, y que hay que tener en cuenta que lo ideal es ponerlo según el eje del tumor, y hay un par de ejemplos en los cuales se demuestra en que si no está bien puesto uno puede confundirse en que haya un compromiso tumoral, y realmente por el corte en el que se realiza el estudio es un falso positivo de compromiso. Siguiente, hablar acerca de la morfología, ya que se pueden presentar de forma polipoide o sésil, o los que son con morfología sólida o circunferencial, y mostrar imágenes de un tumor mucinoso. ¿Por qué? Porque estos tienen una implicación en cuanto a que les va mejor o peor, siendo que los polipoides o sésiles suelen ser tumores mejor diferenciados, los circunferenciales suelen tener un comportamiento más agresivo, y pues el peor pronóstico de todos estos finalmente es el mucinoso, que se va a ver de alta señal en las secuencias con información T2. ¿Qué tenemos entonces de la estadificación del cáncer de recto? Tenemos los estadios T1 y T2, que son la barra, que son realmente indistinguibles en resonancia magnética. Se puede determinar, entonces está el compromiso de la mucosa, que viene siendo el rosado, y la submucosa, que viene siendo el moradito,
y lo importante es que no cruce más allá de la muscular propia. Más adelante tenemos entonces, estos son unos ejemplos que me toca agrandarlos, pero ya están, el estadio T3. ¿Y el estadio T3 en qué consiste? Ya hay una extensión más allá de la muscular propia, donde tenemos dos grupos que vamos a tener en cuenta según su pronóstico, que son el estadio A y B, que como vamos a ver, si los tuviéramos en conjunto, van hasta 5 milímetros, y los que son B y C, que tienen una peor sobrevida y mayor tasa de recurrencia local, que dan mayores de 5 milímetros. Otro punto a tener en cuenta, más allá de esta distancia, es que si el tumor tiene o no compromiso de la fascia mesorrectal y son sospechosos de compromiso de la fascia mesorrectal los tumores que estén a una distancia menor de 1 milímetro, y de igual forma esto significa que tienen una mayor probabilidad de recurrencia local a futuro. En el T4 vamos a encontrar que está el compromiso peritoneal, y esto se va a ver como nodularidad de engrosamiento o un área de engrosamiento de alteración de la intensidad de señal, y estos son dos ejemplos a tener en cuenta, ya que esto nos va a cambiar la estadificación. Si la lesión aparece parcialmente en contacto, sin embargo no hay un claro signo de compromiso, no se debe estadificar como un estadio T4A, a diferencia de cuando ya hay una disrupción, como lo muestra el esquema y el ejemplo. Y este de aquí es un ejemplo nuestro de la institución, donde podemos ver que hay un pequeño plano graso que parece estar adyacente, sin embargo no hay un claro compromiso peritoneal, a diferencia de la lesión que tenemos a la derecha, donde realmente hay una disrupción y se puede ver cómo hay hasta un compromiso de la pared posterior de la vagina. En cuanto al estadio T4B, se clasifica cuando hay compromiso de órganos pélvicos adyacentes, y en cuanto a dependiendo de las guías que estemos revisando, las guías europeas consideran que el T4B, en cuanto a estructuras adyacentes, hay compromiso del esfínter externo, del músculo puborectal o del elevador del ano, se considera un estadio 4B. En cuanto al compromiso del esfínter anal, uno debe hacer una descripción de cómo es el compromiso, más no le asigna una categoría de estadificación. Este de aquí es un ejemplo de cómo se extiende la lesión tumoral hacia el aspecto posterior del útero, con un trayecto fistuloso y gas en su interior correspondiente a un estadio 4B. Y esta es la imagen axial de esta misma lesión tumoral, donde aquí viene estando el tumor primario. Aquí vemos cómo hay extensión más allá del repliegue peritoneal anterior, extensión al útero, y vemos cómo hay unas adenomegalias perirectales quísticas. En cuanto a la estadificación ganglionar, tenemos que dependiendo de la estación hay ciertas características y diámetros que debemos tener en cuenta. Cuando son de localización mesorrectal o rectal superior, tenemos que tener características de diámetro y morfología. Cuando es un ganglio mayor de 9 milímetros, de por sí solo por su diámetro ya es un ganglio sospechoso, donde sus características morfológicas pasan a un segundo plano. Cuando miden entre 5 y 9 milímetros, debe tener dos de los siguientes tres criterios que tenemos a la derecha, que son márgenes irregulares, que su intensidad de señal sea heterogénea y sean de contornos redondeados. Cuando la lesión mide menos de 5 milímetros, debe cumplir con esos tres criterios, si no, se pueden considerar por lo menos indeterminados. Cuando se hacen parte de las cadenas ilíacas internas y obturatrices, y tienen un diámetro mayor de 7 milímetros, son considerados como tumorales, y las localizaciones inguinales, ilíacas externas, ilíacas comunes y retroperitoneales mayores de 1 centímetro son sospechosas de compromiso neoplásico secundario. ¿Por qué hay un asterisco? Porque los ganglios que tengan contenido mucinoso más allá de sus características y tamaño van a ser sospechosos siempre. Doctor, tenía una pregunta. ¿Usted al fin va a hacer entonces un esquema de las estaciones ganglionares?
Pero para respuesta, sí, pero es aquí. Está bien, porque mi pregunta es, cojo un dibujito de la pelvis e igual puedo mostrar las estaciones ganglionares. Si lo quiero mostrar, adelante. Yo voy a hablar, pero cortico, 2 diapositivas de los ganglios post-terapia. Es una lista. ¿Dale? Sí. Como para mostrar un poco más. En cuanto a los grupos de clasificación de los pacientes y el riesgo, vamos a tener básicamente 3. Donde tenemos pacientes que son de bajo riesgo, son los estadios hasta un T3B, que significa hasta 5 milímetros de extensión más allá de la sedosa, y que la distancia de la fascia mesorrectal sea mayor de 1 milímetro. El riesgo intermedio son usualmente los tumores localmente avanzados, que tienen ya una extensión mayor de 5 milímetros, donde hay ganglios positivos y signos de invasión vascular extramural, y o menor, una distancia menor a 1 milímetro de la fascia mesorrectal. Y cuando ya hay claros signos de compromiso de la fascia mesorrectal, hacen parte del grupo de alto riesgo de recurrencia local alta, una alta probabilidad. Lo que tenemos a la derecha entonces es una lesión neoplásica del recto, donde vemos compromiso intravascular, invasión vascular extramural, acá podemos ver esta lesión redondeada que corresponde a extensión de la lesión tumoral neoplásica en una distancia aproximada de 7 milímetros. Por lo tanto, es por lo menos un riesgo intermedio. ¿Esto qué implicación tiene? Tiene una implicación de que si es un bajo riesgo, estos pacientes son llevados directamente a cirugía y el planeamiento quirúrgico va a depender más que todo su localización, pero no vamos a entrar a hablar acerca de eso. La terapia neoadyuvante, de la que se hablará en una siguiente charla, es considerada entonces en los de riesgo intermedio y alto. Ay, me quedó mal notada así. Perdón, eso, ahorita los arreglos son diferentes casos de cómo es pues de los diferentes estadios de riesgo, de las diferentes clasificaciones de pacientes de riesgo. Ahorita lo organizo quedaron todos por ahí. No, quedaron montados, sí. Sí. Y ahora lo siguiente que vamos a hablar es factores predictores de respuesta. Para que esta tabla la voy a mejorar, pero este es el artículo en el que se basa esto. Y es tratar de predecir desde la estadificación cómo van a responder esos pacientes al tratamiento de quimio y radioterapia y cuáles son los parámetros a escoger. Este artículo hace una comparación de 3 escalas distintas. La primera escala es esta, en la que hay 7 parámetros a tener en cuenta. Una segunda escala va a ser basada en 4 parámetros y una tercera es dicotómica, básicamente diciendo sí o no. A pesar de esta, de ser de 7, esto fue evaluado en un grupo de radiólogos donde no hubo tanta concordancia entre sus reportes, a pesar de ser más extensa y más conclusiva frente a lo que de pronto necesita el clínico. Entonces la conclusión de este estudio, eso está un poquito más adelante, es perdón, ya les muestro, no sé por qué me quedó mal montada esa diapositiva, ya la arreglo. Esta tabla lo que hace es demostrar accuracy es como la exactitud con la que se hizo una adecuada estadificación por parte de los grupos de los 22 radiólogos y que fue la de mayor preferencia entre todos, y tiene entonces los 4 factores predictores de respuesta de los que esto va más adelante, que son compromiso de la fascia mesorrectal, la estadificación de un alto grado, que significa por lo menos un T3C, compromiso ganglionar y compromiso vascular extramural. Estos son ejemplos de ellos. Esta era la variabilidad, esta era la categoría dicotómica. Sin embargo, comparten en que cuando es un compromiso focal
con una distancia menor de 1 milímetro de la fascia mesorrectal es un paciente que probablemente va a tener una buena respuesta, a diferencia de los que son las masas tipo bulky. En español bulky es Bultosa. masa bultosa con compromiso de la fascia mesorrectal. Sin embargo, entonces ahí lo importante es cuál va a ser la tendencia probablemente aunque bueno, ya de igual forma ya se hace, es hablar de esos 4 factores pronósticos, porque van a ser los importantes a la altura de respuesta. Es importante entonces la localización del tumor. ¿Por qué? Porque las características de cirugía y de tratamiento están asociadas a la anatomía, porque el meso del recto es amplio en los tumores superiores, la técnica quirúrgica es más fácil y hay menos riesgo de compromiso de la fascia mesorrectal. Usualmente estos tumores tienen una menor recurrencia local en el seguimiento que los tumores de localización inferior desde el punto de vista anatómico y quirúrgico. Entonces, tercio superior les va mejor. El tercio inferior tiene sus características de que su mesorrecto es delgado y por lo tanto la localización tumoral a la fascia es probablemente mucho más cercana. ¿Qué otro factor importante hay? El complejo esfintérico, que la resección y la dificultad quirúrgica es muchísimo mayor, teniendo en cuenta si hay un compromiso y tratando de mantener la tonicidad del esfínter. Y el buffer mesorrectal significa la cantidad de grasa que hay hacia el aspecto anterior del mesorrecto, que es mucho menor en el tercio inferior a diferencia del tercio superior. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que realmente hay un riesgo mayor de compromiso en fascia mesorrectal, mayor probabilidad de recurrencia local. ¿Todo esto a qué nos lleva? Que probablemente haya más invasión vascular, que el tumor esté más cerca del reborde anal y va a tener más factores predictores de márgenes positivos postquirúrgicos. Otro factor pronóstico a tener en cuenta entonces es el compromiso de la fascia mesorrectal, los ganglios, que ya los nombramos, y un estadio T avanzado. Esto de aquí, por ejemplo, entonces, son secuencias con información T2, un corte axial, voy a mejorar las imágenes, pero es un corte axial, un corte sagital, donde lo que vemos es una lesión endoluminal que tiene extensión más allá de la fascia de la serosa, de la pared. Vemos que tiene una extensión de por lo menos unos 6 milímetros y tiene otro factor importante que es probable compromiso de la grasa de localización presacra. Por último, entonces tenemos la invasión vascular extramural, que este es un signo en el cual hasta casi un 50% de los pacientes lo van a presentar. Se presenta más frecuentemente en estadios con compromiso ganglionar positivo y es un predictor independiente de sobrevida, metástasis y recurrencia local. Y no, bueno, lo de terapia lo voy a dejar por fuera, doctor. Lo siguiente es mostrar los casos y los mensajes de llevar a casa, que es tratar de hacer entonces el reporte estructurado teniendo en cuenta los factores predictores. Oiga, pero nos falta. Sí, no, está Lo bien. digo. Yo creí que ya estábamos adelantados. No, los casos ya los tengo. Esos ya los tengo acá. Compromiso de canal anal, fascia presacra, repliegue peritoneal, ya están. Profe, valdría la pena, no sé, no solamente llevar, pues yo sé que las imágenes T2 en recto son las que predominan, pero no sé de pronto una difusión en contraste. Es más para el control, ¿no? El control posteratorio sirve la difusión. La difusión es muy útil también. No, pues no sé. Hace parte del protocolo. Entonces, yo creo que ponerte por aquí. Entonces, hablas un poco como de, arrancas con la frecuencia, ahí toca hacerlo bien,
decir, oiga, de esa frecuencia que en general engloba el colorecto, una tercera parte de esos pacientes en general son del recto. Entonces, de todo, porque acuérdate que está Del grupo englobado colorectal. como colorectal. Entonces, en general de esa es una tercera parte solo del recto y 2/3 partes colon. Es como para aclarar. Hablas de eso, después hablas un poquito de los tercios anatómicos. De gol nos hace falta, probablemente nos hace falta cómo se ve el cáncer de recto. Y entonces ahí el cáncer recto, hay como una diapositiva, búsquela ahí en la charla, si es cómo se ve el recto normal y cómo se ve el tumor de recto. Entonces, T2 y difusión, lo básico. Entonces, acuérdense que es T2, señal intermedia y difusión, alta en las crudas y pues su mapa S. Entonces, entonces, hay unas consideraciones anatómicas importantes, los tercios inferiores por el recubrimiento del peritoneo. En resonancia magnética es importante, no sé si hables de la preparación, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Hablaste un poquito de la preparación? No mucho. Dentro de la técnica lo tengo, sí. Entonces, Preparación, antiespasmódicos, el gel. Es un enema muy pequeño, Sí. probablemente describir que cuando son rectales inferiores, algunas personas usan no enema. Ahí puede mostrar como las guías como del SAR de qué es lo que recomiendan, sí o no. Después, resonancia, protocolo, después ver cómo se ve el cáncer recto. Entonces ya vimos cómo se ve el cáncer recto. Entonces ahora sí, hoy vamos a hablar de estadificación. T y N, ¿cierto? Entonces te hablaste como de temprano, T1 y T2, T3 los estadios, verificar que las imágenes estén bien, marcar bien las imágenes. En esos yo creo que T2 es suficiente, porque ahí está T2 suficiente. Tres estadios, T3, después pasaste a los T4, el A y el B. Después hablaste parcialmente del compromiso ganglionar y después migraste a los me patinó un poco cuando explica los factores como que los 7, los 4, no sé qué. Entonces, yo creo que no hay charrata carreta, entonces varios artículos han confirmado cuáles son los factores de riesgo, los factores pronósticos de cáncer recto. Los factores pronósticos más importantes son estos. Uno, cómo se ve cada uno. Sí, lo bien, ahí mencionaste invasión vascular extramural. No mencionaste mucho, la imagen está más o menos. Si no tiene una imagen, búsquese una. Mencionaste también pues el T, el compromiso, como qué tan bultoso es, el compromiso de la fascia mesorrectal y el compromiso ganglionar, ¿cierto? Que son los cuatro parámetros. ¿Qué más? ¿Qué más mencionaste? ¿Qué más hablaste? Entonces ahí va. Pues los factores pronósticos. sí. Y ahí no mucho más, ¿cierto? No. ¿Y qué más le vamos a meter? Estaba pensando lo de el valor de la difusión, lo de los artículos que usted me mostró, de cuál es la tendencia. Entonces, ¿qué más? ¿Al final le van a hablar de casos? Sí, unos casos. ¿Y qué casos tienes? Entonces, a ver, ¿qué más? En los artículos esos recientes, ¿qué más hablan un poco antes de que hable de terapia y de post-terapia? ¿Rol de contraste? DCI, dinámicos. Entonces, la charla es mañana por la tarde. Sí. Toca pulirla y mañana por la mañana la vemos. Claro. Porque aún No, nos tranquilo. falta, doctor Borrero. No, tranquilo, yo la tengo seguro. Me preocupé. No.